Como una contribución a generar conciencia sobre el respeto a la dignidad humana, presentamos La Voz del Buen Trato con la doctora Rocío Puerta Viana. Bienvenidos a su programa La Voz del Buen Trato y un saludo especial a todos nuestros oyentes. Gracias por estar con nosotros semana a semana y por permitir que podamos ser su compañía durante este tiempo tan difícil que estamos pasando la humanidad. Hoy tenemos una invitada muy especial y agradezco de antemano que esté con nosotros porque hacía mucho tiempo le tenía prometido a los oyentes la compañía de la doctora Ivonne Rodríguez, que es una gran psicóloga que conozco hace mucho tiempo, pero es una persona que pues trabaja también por todos los derechos humanos como nosotros, de un conglomerado especial. Doctora Ivonne, bienvenida. Yo la presento, que me quedo corta en la presentación, pero la doctora Ivonne Rodríguez García es psicóloga, es especializada en Derecho Público y en Derechos Humanos, es funcionaria pública y dirigente sindical. Pero este es un pequeño resumen frente a todo lo que usted ha hecho en la vida por todos nosotros. Bienvenido a La Voz del Buen Trato. Gracias, Rosy. Un placer para mí estarles acompañando y realmente creo que es un excelente espacio y espero que hoy lo aprovechemos al máximo. Muchísimas gracias. Para nosotros y para La Voz del Derecho y La Voz del Buen Trato, pues siempre hemos trabajado permanentemente por los derechos fundamentales y por los derechos humanos en todos los contextos. Pero hoy, por lo que está pasando en la humanidad, que no es fácil, queremos que usted nos comparta sus conocimientos, su experiencia frente a la difícil situación que pues pueden estar o están atravesando las mujeres. Todos los días nuestras noticias nos alarman frente a la violencia intrafamiliar que se está dando con ocasión a este confinamiento. Pero sí queremos que desde su mirada profesional y como psicóloga nos pueda contar, pues, cómo ve usted el panorama de las mujeres en general al interior de las familias, al interior de la casa, en el hogar, haciendo tantas cosas al mismo tiempo. Bueno, yo creo que lo primero que empezaría diciendo es que este contexto desafortunadamente nos ubica en una posición que ninguno esperábamos. Entonces creo que el panorama es totalmente de incertidumbre. No estoy diciendo que sea solamente para las mujeres, porque pues obviamente lo están sintiendo hombres y mujeres, pero sí en lo que nos vamos a centrar, porque considero que para las mujeres la carga aún se hace mayor. Entonces no estábamos preparadas primero para asumirlo y trae cambios no solamente dentro de la cotidianidad, sino trae cambios dentro de nuestra mente, dentro de nuestro sentir. O sea, es un cúmulo de emociones que durante estos casi 3 meses que llevamos de confinamiento tiene que estar produciendo diferentes sensaciones, sentimientos y que muchas veces las mujeres se cargan y prefieren guardarlo, callarlo, dependiendo también de la situación y pues obviamente de su actividad. Entonces creo que el panorama es bastante complejo para algunas mujeres, unas más que otras, porque también dependerá de los mecanismos que tenga cada una y de su capacidad de resiliencia para afrontarlo. Pero a nivel desde su experiencia, doctora Ivonne, las sensaciones que se puede tener, las múltiples sensaciones que se pueden tener cuando lo que se está llamando hoy el lenguaje de los jóvenes, los 24/7, o sea, estar viviendo las 24 horas durante toda la semana con su pareja, con los hijos. Emocionalmente, esto, ¿cómo lo podríamos darle lectura? Bueno, empecemos que inicialmente el contexto es trabajo en casa versus teletrabajo, ¿sí? O sea, lo primero que vamos a ubicar es que tiene una connotación especial para aquellas mujeres que se encuentran realizando el trabajo desde su hogar. Primero, legalmente sabemos nosotros que existe unas directrices, unas normas en las que se enmarca la modalidad de trabajo en casa y si tuviésemos esas garantías, podríamos estar diciendo que esto disminuye las tensiones. Sin embargo, teletrabajo, que está normado, y como es de tu conocimiento, en la ley 1221,
con sus decretos reglamentarios, nos hablaría de unas condiciones mínimas para que se realice este trabajo en casa. Si vamos a ver o sea, ya no la modalidad del teletrabajo, sino el trabajo netamente en casa, que fue cuando a todas llegando a la oficina nos dicen, hay un decreto, hay confinamiento, no podemos salir, simplemente quédense en su casa y hagan el trabajo. Aquí empieza la emoción más grande, en términos de qué voy a hacer, cómo lo voy a afrontar. Y hay algo que es bien complejo, que es lo que considero puede llegar a tener connotaciones superiores, es cómo armonizo mi vida laboral con mi vida familiar. ¿Por qué? Si bien estábamos haciendo trabajo fuera, teníamos un espacio que era nuestra oficina o nuestro lugar de trabajo, independiente de la actividad que realizábamos, había un límite dentro de realizar mi actividad. En mi casa termino teniendo mi oficina, donde no puedo delimitarla de la misma manera física, porque los espacios no están preparados para eso, porque aparte de todo tengo un grupo familiar con el quien debo compartir. Si tengo niños pequeños, yo no puedo decirles es que hasta ahora estoy trabajando, por favor no molestes, porque si bien lo puedo decir verbalmente, la misma relación no permite para algunos de estos chicos pues entenderlo. La mayoría son niños pequeños, pero vámonos a que tengamos adultos mayores y que sea el cuidado de estos. Si había alguien que prestara el servicio doméstico, tendrá en ese momento que estarse ocupando de sus propias labores, de sus propios hogares, de modo que esta mujer que se queda en casa ya no solamente tiene que hacer el trabajo de su oficina, el trabajo con sus hijos, el trabajo con sus padres o adultos mayores si cuida, sino es el cúmulo de todas las cosas y lo último que queda para estas mujeres son ellas mismas. Si tienen pareja o no tienen pareja, también le va sumando, porque en la cotidianidad el roce permanente, algunas situaciones que conocemos no son las mejores relaciones. Habrán parejas que sí tengan una excelente relación, pero el tiempo, la monotonía, el hecho de estar siempre juntos sin que haya un espacio que nos permita tomar aire, también termina siendo una constante para los problemas. Y por eso era lo que tú decías. Hoy vemos en noticias que han aumentado el número de casos de violencia intrafamiliar. Son dos personas que están en condiciones quizás no siempre las mejores y que tienen que empezar a redefinir su vida en un encierro. El que tienen que empezar a enfrentar sus dificultades en comunicación bajo ese mismo espacio que lo que hace es exacerbar todas esas cosas que quizás mientras salíamos permanecían ocultas. Entonces es una nueva realidad la que empezamos a vivir. Por eso considero que esa armonización de ese tiempo fuera y de algunas conductas que de pronto nunca fueron resueltas al interior de los hogares son los que hoy convierten esto en una bomba de tiempo. Doctora Ivonne, como nos contextualiza frente a la normatividad que se debe tener en el teletrabajo, digamos, los empleadores, en este caso, llámese el Estado, la empresa privada, ¿qué garantías debía haberle dado a sus trabajadoras para que pueda tener un trabajo en casa, un teletrabajo en unas condiciones dignas? Bueno, a nosotros nos está diciendo la norma que el teletrabajo tiene condiciones especiales por las cuales, si es teletrabajo, tengo una acción articulada entre las ARL y la empresa. O sea que lo primero que yo hubiese podido esperar como trabajador es que haya una visita para que miren mi puesto de trabajo, porque es que sabemos que si es una actividad que se desarrolla dentro de la casa y corresponde al teletrabajo, tiene un riesgo también que debe ser contemplada frente al panorama de riesgos. Y es que pasa si a un trabajador, mientras está en su labor, le ocurre algo en la casa. ¿Quién lo cubre? Entonces ya sabemos que tienen unos lineamientos específicos. Ahora, ¿cuáles son los elementos de trabajo? A mí me tienen que proveer mínimamente de una silla, porque necesito la ergonomía. Me tienen que colocar conectividad, porque es que esto no es puesto por el trabajador, esto debe ser puesto por el empleador si nosotros nos regimos específicamente por lo que dice la norma. Pero aquí, y creo que es lo que estamos viviendo todos, no hay una diferenciación. Nunca se hizo precisión de qué actividades son de teletrabajo y qué actividades son de trabajo en casa. Sino nos unieron todo y nos dijeron que todos estamos en teletrabajo. No es cierto. Primero, no es cierto porque no se coge la norma, porque no tenemos las garantías y porque en últimas el trabajador en este momento lo que está haciendo es poniendo de su propio bolsillo los servicios,
sus computadores, el número que tiene de megas, su internet, etcétera, etcétera, lo está poniendo al servicio de una actividad, enfrentándose casi o sea, creo que en algunas de las personas, hombres y mujeres, con un manejo de una herramienta que no conocían. Entonces a eso súmale que yo tengo un computador en mi casa, que era con el que trabajábamos, y ahora somos 3 que estamos teletrabajando o trabajando en casa. ¿Cuál es la garantía de ese empleador para que yo tenga un espacio saludable para hacer mi trabajo? No la hay. ¿Y cuál es la garantía para ese trabajador? No la hay. Entonces creo que ese es un impacto muy grande y que en la mayoría de las entidades no se ha tenido en cuenta. Entonces, creo que esta parte debería haber sido evaluada constantemente. Sé que hay unas disposiciones del Ministerio del Trabajo en unas de sus circulares. Permanentemente tenemos decretos presidenciales, ya van más de 100, y creo que cogen esta parte por los laditos, pero que haya garantía realmente para que los trabajadores estén realizando, no, y que a medida del tiempo haya podido vislumbrarse algunas situaciones como para decir, oiga, cuando nos lanzaron a esta situación, pues fue una situación de emergencia, no podíamos haber hecho previsión, pero ya que la tenemos, empecemos. No, simplemente nos adaptamos así y nos quedamos trabajando así. Entonces creo que las garantías desde un inicio no han sido completamente desarrolladas y tampoco creo que ya lo vayamos a hacer. Entonces nos toca desaprender a vivir con esto, porque van a existir algunas demandas producto de este tipo de trabajo y especialmente en la parte de salud. ¿Por qué? Porque las condiciones en que los trabajadores están desarrollando sus actividades son en el borde de la cama, sin luz, 24/7, como tú dices, porque tenemos algunas quejas de algunos compañeros y compañeras que nos dicen, me están poniendo mensajes vía WhatsApp a las 11 de la noche diciéndome que al otro día necesitan un informe a las 7 de la mañana y mi horario de trabajo realmente no es ese. Entonces creo que nos estamos excediendo el límite, cargando al trabajador, por lo tanto vamos a tener unos impactos frente al riesgo psicosocial también muy altos. Y creo que eso tampoco se ha contemplado. Sí, eso es verdad, realmente el cambio y la improvisación ha hecho que la afectación en la vida mental y emocional de las mujeres o de todos los seres humanos pues haya tenido un cambio importante y para mi punto de vista negativo, ¿no? Yo sí quisiera que nos contara desde el área desde el punto de vista de psicología, de las afectaciones, cómo se puede evaluar eso, cómo están las mujeres en este momento, cómo las podemos, digamos, hacer ese balance, cómo están las mujeres o cómo estamos las mujeres en este confinamiento, trabajando en esas condiciones precarias laborales y además pues sin ninguna herramienta y con una carga emocional bien importante que pues no tampoco puede ser atendida por la misma dinámica que estamos viviendo. Bueno, yo creería que lo primero que podríamos nosotros sugerir es que necesitamos una buena actitud y paciencia para afrontar lo que ya, o sea, no tenemos otra salida. Lo primero es enfrentar el uso de las nuevas herramientas tecnológicas y eso, toda la carga que trae, porque muchas no nos habíamos enfrentado a largas horas de trabajo con un computador. O sea, termina siendo nuestro compañero del día. Tenemos que reaprender porque no manejábamos protocolos, porque simplemente estábamos casi mecanizados en un trabajo que hacíamos por fuera en nuestras oficinas o lugares de trabajo. Entonces es un reaprendizaje. Y a muchas nos cuesta desprendernos de lo que ya sabíamos hacer. Entonces creo que también es cuestión de asumirlo. El equilibrio entre la vida personal y la laboral, que creo que es fundamental y es cómo entiendo, cómo me sitúo yo en una realidad para decir, mi vida no pasó a ser solamente la oficina, mi vida no se descargó solamente en el trabajo, sigo teniendo mi casa, pero tengo que encontrar un punto que me permita armonizarlo y si no, no voy a poder. Creo que debemos las mujeres de alguna manera aprender a asumir que tenemos límites, porque es que digamos que hace mucho tiempo la connotación que se hace las mujeres es que todo lo pueden, todo lo saben y no podrán decir no. Entonces eso, si somos conscientes de que limita nuestra propia vida, es cuestión también de asumirlo. Generar nuevas rutinas, creo que es necesario también, y es que debemos reorganizarnos.
Ya sabíamos que nos levantábamos a las 6, 5 de la mañana, dependiendo los horarios que dejábamos el almuerzo, de hecho que salíamos algunas, otras que llegaba la persona del servicio doméstico. O sea, todas esas rutinas que teníamos de una manera eh, abrupta, ¿sí? Vemos que se desvanece. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Entonces también es, bueno, si esa era la posibilidad, deberé generar nuevas formas de organización. Habilitar los espacios de la casa es fundamental porque necesitamos demarcar psicológicamente por lo menos un espacio físico para saber que este es mi espacio de trabajo y que cuando voy a comer tengo que romper con este espacio para irme a comer a otro lugar, porque es que estamos casi haciendo todas las cosas dentro del mismo puesto. El computador está en la mesa del comedor, donde mismo tomamos la cena, donde mismo nos sentamos todos a conversar, o sea que necesitamos empezar a hacer algunas delimitaciones dentro de los espacios físicos. Eso nos va a ayudar también mentalmente. Frente al distanciamiento social, creo que debemos afrontarlo. La separación de familiares, amigos, nos genera una sensación de vacío, pero para poder superarla tenemos que afrontar qué es lo que está pasando. Ahora, si tenemos herramientas virtuales para trabajar, esta también es una posibilidad de expandirlas hacia recuperar lazos, a salir de los protocolos de un trabajo para decir me voy a conectar quizás con amiga, voy a llamar, voy a hacer otro tipo de actividad, pero con las herramientas que hoy tengo a disposición. Y asumir que el encierro nos genera a todos y a todas ansiedad. Quizás muchos que permanecen mucho tiempo por fuera encontremos en la casa hoy alivio hasta cierto punto, porque pasado determinado tiempo nos hace falta también la interacción con el medio, con la naturaleza, con el aire, o sea, son otras cosas. Pero si yo también puedo encontrar mecanismos que me permitan de alguna manera ir solucionando esos vacíos internos, va a ser propicio. Sabemos que nos puede generar frustración el pensar que dejamos de hacer cosas o que aún nos falta cosas por hacer. ¿Qué diríamos ahí? Ubiquémonos en una posición de que esto no va a ser para toda la vida. Bien o mal con los resultados que salgan, porque creo que después de que termine la pandemia, tenemos que asumir otra realidad. No es ni siquiera la misma realidad, es completamente distinto lo que vamos a asumir. Entonces, si esa es la frustración la que me está generando a mí, este problema, digamos, o puede llegar a generar un problema psicológico, tengo que asumir que esto no es para toda la vida, que habrá un momento en que podamos salir y esto puede ayudarme también de alguna manera a manejar esa tensión. El miedo. El miedo encontramos que es otra sensación que nos está acompañando, pero ¿el miedo a qué? A muchas cosas. El miedo al contagio del COVID, el miedo a perder el empleo, el miedo a que la economía o los recursos no me está alcanzando. Todas esas situaciones también las tenemos que vivir y tenemos que ser conscientes de ellas. O sea, yo tengo que sentar casi en un autoanálisis a decir qué estoy sintiendo y poner sobre la mesa todo este tipo de situaciones para poder encontrarle también salida, haciendo de cuenta que no pasa nada y todo está bien y nos estamos perdiendo de una oportunidad quizás para reducir el riesgo de afectación que puede tener nuestra salud mental. Yo haría una recomendación específica y es porque 24 horas casi, de la misma manera que estamos ahorita dispuestos a estar trabajando o compartiendo la doble y la triple jornada, estamos escuchando noticias. No existen noticias buenas en ningún momento. Todo el tiempo estás escuchando la tragedia que viven en un país, en el mundo, en el otro, cuántos muertos hay, cuántos enfermos, cuántos se contagiaron hoy. Si yo quiero estar informada, yo podría decir, voy a escuchar un noticiero al mediodía, voy a recibir voy a leer un artículo, un mensaje, pero tengo que desconectarme también de este medio, o sea, de las noticias constantes que todas son trágicas y no me ayudan, porque incluso a la hora del almuerzo estamos almorzando con el noticiero encima donde todo el tiempo me están simplemente diciendo que la situación es un caos y esto empieza, así no queramos, a generar situaciones internas, o sea, inconscientes que se van presentando. Entonces creo que también podríamos aquí poner de nuestra parte para separar este tipo de situación. El aburrimiento, que es otra de las grandes sensaciones por estos días de moda. Y el aburrimiento es la rutina. El aburrimiento es sentir que el tiempo pasa y estoy viendo exactamente lo mismo. O sea, no pasa diferente. A pesar de que existan afectos de
dentro de mi casa para las personas que comparten con otras personas, porque hay unos que están viviendo la pandemia solo y esto es otro agravante más, digámoslo así. Y es que ya no le encontramos como que nada nuevo de decir buenos días y buenas noches, es toda la comunicación que existe, entonces deberíamos replantearnos qué estamos haciendo en términos de gratificar esas relaciones con las que estamos todos los días y de pronto encontrar también otras alternativas fuera, un juego, un curso, un estudio, encontrar un pasatiempo, o sea, mil cosas también hay para hacer. La cuestión es cómo ordeno yo el tiempo para que esto sea mucho más productivo. La desorganización. Te planteo la desorganización es porque todos tenemos estructurado dentro de nuestra cabeza, en la cotidianidad, rutinas específicas. Y esta pandemia o esta crisis nos ha sacado de esa estructura. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para no perder el control, generar otra forma de estructurarnos, reorganizarnos para encontrar ese equilibrio que necesitamos inicialmente entre lo personal y el trabajo. Y es empezar a fijar rutinas distintas porque ya las que teníamos no se van a dar. O sea, yo ya no puedo pensar en lo que hacía antes, tengo que empezar a pensar en lo que hago ahora. Y de la misma manera que disciplinadamente manejaba mi rutina anterior, tengo que empezar a hacerlo aquí. Y es de tal hora a tal hora, es mi trabajo y de tal hora a tal hora me conecto y así pase lo que pase, me llame el jefe, me llame quien me llame, no estoy. Y a muchas de las compañeras yo les planteo y sé que no es irresponsablemente, es que hagan valorar su tiempo, pero para hacerlo valorar tienen que valorarlo ellas mismas. A partir de este momento me desconecto porque estoy en mi tiempo. Nos cuesta trabajo, sí, pero ¿qué va a pasar? O sea, si a mí me van a llamar la atención porque yo te llamé a tal hora y no estabas, esa es mi hora de descanso. Y es la única forma en que nosotros podamos empezar también a tener el respeto y el autocuidado que necesitamos partiendo de nosotras mismas. Otra sensación que hemos experimentado es el enojo. Y el enojo, pues es porque puede generarnos la sensación de la injusticia, el sentirnos impotentes, la misma imposibilidad de salir o el estar bien las medidas que se toman desde los gobiernos, las administraciones, las entidades, los patronos, las empresas, con los cuales no nos sentimos a gusto. Eso genera igual molestia y enojo. Y quizá alguien diría, pero no vale la pena que te enojes si no logras tú hacer nada, no puedes modificarlo. Pero a mí sí me está generando internamente un problema. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Respirar profundo y entender que tarde o temprano esto tiene que tener una salida, que nosotros pondremos de nuestra parte, pero cada quien tiene que empezar a poner de la suya. Que yo no me puedo cargar problemas que no son míos, lo que no quiere decir que pierda la sensibilidad, pero que tengo un límite y que hasta aquí puedo hacer yo. Si yo puedo ayudar a otros, lo voy a ayudar. Si yo puedo ayudar a reducir el riesgo, lo voy a hacer. El autocuidado, si salgo voy a tener mi mascarilla, si salgo voy a tener mis guantes, voy a hacer las cosas que puedo hacer, pero no puedo vivir por otros. Entonces eso también ayuda a reducir un poco el enojo y la angustia que se siente. Frente a la tristeza, por ejemplo, pues nos vamos a sentir tristes en aquellos momentos donde no logremos encontrar sentido a esa parte emocional. Vemos simplemente que han pasado los días, que quizás en la casa de estas mujeres están sujetas entre cómo manejo una relación aparente que vengo teniendo, sea con hijos, con esposos, o sea, parejas u otros familiares, y es cómo me guardo todas esas sensaciones porque yo soy el equilibrio, yo soy la columna de este hogar, yo tengo que, entonces eso hace que empieces a guardar muchísima tristeza. Y la idea es que al otro lado hay alguien que puede escucharte. Quizás al otro lado se me olvidó que existía una amiga a la cual yo también con estas herramientas puedo llamar y plantearle, puedo desahogarme porque es un derecho propio que tengo y si no, imagínate cuál va a ser la vida de todas estas mujeres, amigas, compañeras, familiares nuestros que están guardando en silencio esto que está pasando. Y creo que otro sentimiento que surge bastante es la soledad. Y la soledad obviamente porque el aislamiento hace eso, pero creo que deberíamos valorarlo de una manera positiva. Y es que quizás este momento nos está enseñando a valorar otras cosas que no habíamos visto. Quizás nos ha mostrado los momentos tan importantes que nos hemos perdido por estar encerrados, no porque teníamos que estarlo, sino porque decidimos un día encerrarnos en nuestra propia vida. Entonces creo que la reflexión a esto que te estoy diciendo nos permite encontrar otra ganancia, redefinir lo que estamos viviendo en pro de nuestra salud mental.
Maravilloso, porque realmente en cada palabra que estabas diciendo me estoy poniendo yo, ¿verdad? En que uno le cambió a uno la vida. Esto sencillamente no vuelve atrás y tenemos un nuevo contexto que hay que asimilarlo y es maravilloso cada recomendación que nos has dado. Pero hay muchas mujeres que me han comentado sobre la obsesividad del aseo, que ha conllevado a tener muchas frustraciones, porque pues, es obviamente que va conectado con el miedo. Pero tú qué nos puedes recomendar frente a eso, porque es que hay mujeres que nos dicen, mire, estoy cansada porque pues obviamente tengo la carga laboral, pero todo eso tengo la carga de la casa, como tú contabas, ya no tenemos una persona que nos pueda colaborar en la casa, me toca absolutamente todo, la carga de hacer, tener los alimentos, hacer todo este ejercicio de la parte doméstica, pero a eso súmele la obsesividad frente a la angustia de la contaminación. Ante eso, ¿qué podemos recomendar a todas las mujeres, compañeras, trabajadoras, y no solamente que estén con un trabajo en el Estado o el sector privado, sino que sean amas de casa? Bueno, yo empezaría por algo que tú has dicho y que creo que es parte del problema, y es el me toca. Y cuando empezaste a hablar lo dijiste, me toca. Nosotros lo hacemos porque sentimos que es parte de nuestra obligación, de nuestra función y pues se hace parte de nuestros roles. Lo primero que tendríamos que asumir es, estoy haciendo lo que me corresponde, y en términos del aseo se vuelve una obsesión es porque muchas descargamos todos los sentimientos que te hablé, las sensaciones y las emociones, tenemos que descargarlas en algo. Digamos que casi termina siendo un proceso de, de mecanismo de defensa. O sea, para poder sobrevivir tengo que descargar, tengo que estar eh, en algo que me permita a mí sentirme libre, entre comillas libre, y es donde deposite todo lo que estoy sintiendo que no puedo sacarlo y terminaría si no somatizándolo, o sea, internamente haciéndome daño. Entonces lo voy a fijar en el aseo y es algo que termina siendo una constante. Pero como hablamos de obsesión, es una situación que es totalmente exagerada. La obsesión nos está diciendo incluso que puede llegar a ser un trastorno, que si no logro darme cuenta y no lo equilibrio, voy a tener una secuela a futuro bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mirar? Es que la obsesión es una manifestación de la ansiedad, ¿sí? Que está afectando en gran número y por esta época, pues dadas las condiciones, con mayor razón. Si yo sitúo el qué puede pasar si no hago algo, si qué es lo máximo que pasaría si no hago algo, como también puedo hacerlo a la inversa y si lo hago, me puede permitir medir hasta dónde estoy llevando la conducta, hasta dónde estoy ejerciendo de manera inadecuada lo que podría estar haciendo de una forma mucho más tranquila. Y es, me estoy levantando y estoy cumpliendo con las cosas mínimas del aseo de mi casa. Si antes pasaba de esta manera, porque ahora es un problema. Si antes había otro que lo hiciera y no era mi pensamiento constante, ¿qué está pasando en este momento? O sea, realmente es necesario que yo me esté sobrecargando aparte de todo con esta situación. Estoy utilizando esto para darle salida a esa parte que no me atrevo a decirlo, o el estar cargándome eso me permite también de alguna manera revictimizarme dentro del rol de la casa para decir que nadie me considera, nadie me quiere, que aparte del trabajo tengo que estar haciendo más cosas. O sea, tenemos que pensar que la posibilidad de ver cómo lo estamos manejando me permite a mí también dilucidar hacia dónde me está sirviendo el asumir la obsesión, y en este caso, como tú lo has planteado, hacia el aseo. Digamos que si me acerca a una función dentro del hogar, me aleja de un sentimiento hacia las relaciones con los demás, porque aquí me encierro. Digamos que hacer el aseo me permite también encerrarme en mí misma, porque cuando yo estoy haciendo el aseo no quiero que nadie entre, que nadie me interrumpa, y es casi como decir que yo estoy en contacto conmigo misma, solo que a través de una tarea, que en últimas es desgastante, y la sensación que te deja es de nadie me valora y a mí me toca hacer mucho más, entonces no se fijan que aparte de mi trabajo yo tengo que hacerlo, pero te sirve de salida para pelear con los hijos, porque es que mire lo que ustedes hacen, ellos van a decir, mamá, pero es que todo el tiempo ha sido así, ¿cuál es el problema? Yo los zapatos siempre los he puesto ahí, pero como yo nunca me había dado cuenta porque no estaba en la casa o porque estaba haciendo otras cosas, no era un problema. O sea que todas esas cosas que en la cotidianidad pasaban desapercibidas, hoy se convirtieron en un problema que distancia bastante, porque ya
para las otras personas es extraño tu comportamiento. Y si nosotros no hacemos conciencia de esto que yo te estoy diciendo, lo más seguro es que al terminar esta jornada vamos a terminar con una relación totalmente desgastada por algo que no tenía ningún sentido y quizás con unas relaciones rotas. ¿En qué? En el reguero de la loza, en algo que se limpia y que se puede hacer posteriormente, en que si yo me acuesto y no levanté el reguero porque estoy cansado y mañana en la mañana puedo hacerlo, ¿cuál es el problema? Yo les invitaría a que se piensen primero si esto que están haciendo realmente es necesario. Si no estamos presionando un poco más de la cuenta y no nos estamos presionando un poco más. Y a que piensen, si no se hace, ¿cuál podría ser la consecuencia? Y quizás nos demos cuenta que no va a pasar absolutamente nada. O sea, simplemente reacomodamos los horarios, reacomodamos las acciones que estamos haciendo y tenemos que encontrar otra actividad no obsesiva, pero que nos permita canalizar. Porque creo que la mayoría de las mujeres, como tú lo dices, que están hablando de esto que les está pasando, creo que psicológicamente puede ser el mecanismo de defensa que más fácil y a la mano encontrar para manejar la situación, para manejar ese, digamos, ese cúmulo de situaciones que no han logrado ellas mismas definir y terminan desahogándolo a través de un trapero, de un trapo, de todas las actividades que se hacen porque ahí se encuentran. Claro. Hay una cosa que me preocupa, quiero es que aquí el tiempo vuela, que nos pueda contar cómo podemos hacer el balance de la salud mental de las mujeres, digamos, bueno, va terminando toda esta situación, ojalá que sea afortunadamente lo más rápido, Dios quiera, pero que cómo la salud, cómo podemos evaluar la salud mental de los colombianos, de las mujeres colombianas todo en este proceso, porque creo que el impacto mental ha sido importante y cómo las EPS y las ARLs pueden recibir toda esta carga de personas que muy probablemente van a tener una situación de salud mental importante, cómo pueden ser atendidos. O sea, este proceso, cómo lo podemos evaluar y qué recomendaciones se puede hacer frente a lo que nos espera, ya no del COVID-19, sino a la salud mental de personas que han estado encerradas todo el tiempo. Yo creería que no va a ser una tarea muy fácil y lo primero que tendríamos que asumir es que esa es parte de, digamos, de los resultados de lo que estamos viviendo y tengo que apropiar en el momento en que vaya a salir de mi casa bajo qué circunstancias salgo también. Puede que para unas sea mucho más fácil porque es cuestión de que en el momento en que cambie la vida, así como nos cambió en este momento infortunadamente para lo que estamos viviendo, simplemente algunas le demos salida porque tenemos recursos y mecanismos de defensa o la resiliencia o somos muy recursivos y nos permite abordarlo. Es un segundo momento y listo. Digamos que no para todas las mujeres tendría que implicar lo mismo. O sea, ni todas vamos a estar enfermas, pero pues no todas vamos a estar completamente bien. Lo primero que tendríamos que pensar es que las entidades, pero más allá de las entidades, nosotros encontrar un espacio para encontrarnos nuevamente. Y esto nos acercaría a nuestras cajas de compensación, a nuestros espacios de esparcimiento, a que definitivamente necesito un espacio para consentirme, para salir, para quitarme un poco la carga de lo que yo creí que ya era invivible y que no podía, y es cómo me voy para un spa, cómo empiezo a asumir una terapia de relajación. Si estoy sintiendo aún el cúmulo de todas estas situaciones que presionan mi interior y que me están dejando o me han dejado huellas o me han dejado marcado, creo que algo importante y se nos va a aumentar el trabajo a nivel de psicología, de terapias ocupacionales, incluso de psiquiatría, que sería lo más favorable para afrontar las consecuencias que me está dejando esta crisis. Y creo que las entidades deberían empezarse a preparar, porque si bien tenemos ahorita unos protocolos para afrontar el COVID, deberíamos tener unos protocolos una vez pasada una de estas etapas, porque creo que ya definitivamente no vamos a decir que encontramos la cura y no, vamos a seguir estando en estos periodos que pueden ser por momentos salgamos y otros momentos volvamos al confinamiento y bueno, esto que nos han planteado desde la Organización Mundial de la Salud. O sea, vamos a seguir en este cuidado. Sin embargo, creo que las entidades deben empezar a prepararse con equipos interdisciplinarios para afrontar esto en sus trabajadores.
Ahora, yo no creo que la carga debe ser únicamente debemos empezar por nosotros, y es que en el momento en que detectemos que hay algo fuera de lo que normalmente estábamos manejando, porque esto puede dejarte al descubierto cosas que no conocías. Aparte de eso, en términos de las relaciones, pueden haber fracturas, quizás, y ojalá haya otras relaciones que se hayan fortalecido, pero esto te deja, son muchas tareas por hacer. Yo creo que un diario para nosotras, algo que nos permita empezar a encontrarnos, es escribir lo que nos está pasando para saber cómo empezamos a afrontar, sobre todo la parte emocional. La laboral va a ser compleja porque a muchas mujeres, bueno, mujeres y hombres, les ha cambiado su contrato de trabajo, les ha cambiado sus condiciones laborales, muchas han quedado sin trabajo, otros han sido suspendidos, a muchos los han mandado a vacaciones, tenemos licencias no remuneradas, ya situaciones propias del contexto laboral, que también obviamente inciden. Entonces, ¿cómo las vamos a afrontar? Lo bueno sería entender que la vida aquí no acaba, que quizás la vida acá inicia. Es otro momento de la vida, o sea, es otra etapa que tenemos que reorganizar y redefinirla en términos positivos si queremos tener calidad de vida. Los recursos hay muchos, no podemos encerrarnos a pensar que de esto no salimos. Quizás una conexión entre el pensar, sentir y el actuar nos permita hacer mucho más coherente el paso siguiente, la etapa siguiente, no solo para nosotros, sino para las personas con quienes estamos viviendo. Y esto llevaría a que hayan acuerdos en la casa, familiares, a que hayan acuerdos laborales, pero también a que hayan acuerdos muy, muy personales. O sea, una comunicación muy íntima con empezar a afrontar lo que esto me deja a mí y pues tratar de evitar en lo posible el mayor número de secuelas, ¿no? Claro que sí. Doctora Ivonne, pues agradecidísima con usted por el tiempo, por sus enseñanzas, sus guías. Realmente es algo práctico, desde todo es empezar a saber que la vida nos cambió, pero que tenemos que tomar una actitud diferente, que no solamente es que nos den todos los recursos, sino que nosotros también seamos proveedores de muchos elementos y factores protectores para poder salir de esta situación, o más que salir es aceptarla y acomodarnos a las nuevas vivencias, ¿no? Pero mil gracias. Realmente los oyentes de La Voz del Buen Trato están agradecidos con que haya estado acá. Es un tema de oxigenación, de verdad que nos da una paz y una tranquilidad para escuchar a alguien que nos guíe en el quehacer del día a día y en las angustias que pasan muchas mujeres por la dinámica que se cambió, se transformó. Muchísimas gracias por haber estado. Creo que no sea la primera, que sea la primera vez, pero no la última, y queremos que nos pueda seguir contando y guiando en toda esta situación que pasamos desde sus conocimientos, desde su experiencia, y todo eso nos va a servir muchísimo en el día a día. Muy agradecida con ustedes, de verdad, un espacio enriquecedor, y claro que puedes seguir contando. En la medida de mis posibilidades estaré acompañándoles, porque creo que todo lo que podamos hacer por otros siempre vale la pena. Gracias a ti. Gracias, de todas maneras. Bueno, a nuestros oyentes, muchísimas gracias como todas las semanas por preferirnos, por permitir que les lleguemos a sus casas y a sus hogares y podamos ser una gota de alivio en cualquier circunstancia de angustia. Un abrazo fraternal y nos vemos en la próxima semana en nuestro próximo programa. Hasta pronto. Escucharon La Voz del Buen Trato con la doctora Rocío Puerta Viana. Una contribución a generar conciencia sobre el respeto a la dignidad humana en La Voz del Derecho.